Muy buenas tardes. Iniciamos una emisión más de su espacio Realidades y Opiniones, que se transmite de manera mancomunada, enlazada, hermanada, México Prioridad y Foro 21, nuestro nuevo proyecto periodístico que arrancamos el pasado 10 de enero de este 2022 en un horario matutino de 10 a 12 del día, pero que a partir de la semana pasada, del lunes de la semana pasada, de acuerdo a los estudiosos del rating, del marketing, nos sugirieron pasarnos en la tarde, noche, porque es la hora que la gente acostumbra a ver las noticias, a estar en su teléfono, en sus aplicaciones. De ahí que estamos en la nueva emisión de 6 a 8 de la noche. Le mandamos un saludo afectuoso al innombrable Leo, así nos manejamos Leo. Está ya de viene, o recoge bolas, o vendiendo aguas frescas en el abierto de Acapulco. Está en el abierto de tenis. Qué pena con ese hombre, va a sufrir mucho. Está sufriendo. Y le damos la bienvenida. Bueno, primero saludamos a usted que nos hace el favor de escucharnos, de permitirnos entrar a su hogar, al trabajo, en la escuela, quienes están aún en clases, en la fábrica o en el automóvil que ya van rumbo a casa con la aplicación de Manos Libres. Mil gracias a usted nos debemos con el otro 50% que son nuestros patrocinadores. Damos la bienvenida en ese estudio. Usted es periodista, es politólogo, es analista y no sé qué, y además de una larga carrera, tanto como legislador federal como en la administración pública estatal y federal. Muchas gracias. A Jaime Alcántara Silva, bienvenido. Gracias por tantas flores, luego recogeremos la maceta. Acá está. Gracias. No, es real, Víctor, tengo la fortuna de... A Jaime Alcántara, tengo la fortuna de conocerlo. Yo era reportero de Sol de Puebla en los 80. Así es. No sé eras un chavalito. Un chaval. No sé si está usted en su primera campaña por diputado federal, por la segunda. La primera. Con Jiménez Morales. Entonces fue la primera. 80-82. Ya había yo sido diputado local. Exacto. Y la segunda fue en el 2000. Y la tercera, que debió haber sido y que no fue, cuando, es aquella cuestión que nos ganaron, no perdimos, aunque parezca igual, la del 2006 cuando Roberto Madrazo, que de los 16 distritos solamente se ganaron 4, ¿no? Pero bueno, es parte, porque es bueno saber también de los dos lados, aunque no sea agradable. Claro. Jaime Alcántara, está el tema en esta invasión y esta declaración de guerra de Rusia con su presidente Vladimir Putin a Ucrania. ¿Qué hay detrás de ello? Antes de entrar a cámaras, usted nos decía, hay que ver el pasado, hay que ver la historia, y está usted hablando de por qué la importancia, o qué tiene que ver México, o qué referencia puede tener México en este acontecimiento mundial, que Dios guarde la hora que caigamos o lleguemos a una tercera guerra mundial. Pues mucho, y en primer lugar, como tú lo dices, muchísimas gracias a quienes nos ven. Claro. Muchísimas gracias por su tiempo, gracias a ti, a Leo, por invitarme, y espero que haya muchos éxitos. Eres un periodista profesional, Leo es indudablemente alguien que no le saca los retos. Así es. Por la frase tan coloquial, y eso tarde o temprano debe regresarse en rating y más auditorio que se lo merecen, porque la verdad se le ponen muchas ganas. Es periodismo honesto que trata de lo posible de dar lo mejor para que el auditorio tenga información suficiente y que pueda tomar decisiones. Claro. Mira, empezaría de dos lugares. Uno, ¿qué pasó en México? ¿Por qué los antecedentes de México y luego de la Segunda Guerra Mundial? Así es. A ver. México. Santana, cuando dicen que es el gran traidor, pues así lo tiene la historia, pero en realidad no tenía grandes posibilidades de que no nos cercenaran la mitad del territorio de los Estados Unidos. ¿Cómo fue? Los porcos era un grupo de gente que llegaron a Estados Unidos. Ellos pidieron permiso para poder poblar lo que nosotros teníamos despoblados. Teníamos grandes extensiones en la Alta California, Arizona, Nuevo México, todas esas partes, Texas, donde no llegábamos. Entonces
se asentaron los polcos, y lo mismo que está ocurriendo ahorita en Ucrania es lo mismo que nos pasó. Los colonos de ahí le pidieron supuestamente a los Estados Unidos que se independizaran porque ellos querían independizarse, asumiendo la idea de que ellos eran las autoridades. Entonces, ni tal ni perezosos, los Estados Unidos entraron, nos mocharon la mitad del territorio. Y hay que decirlo también, Santana salió como era, él era un hombre bragado, salió a enfrentarse, pero pues no iba a poder, lo agarraron, lo sometieron y lo obligaron a firmar los tratados de Fuerte. A ver, hay un paréntesis, Jaime Alcántara. Hay dos historias, dos versiones o dos leyendas que se ha escrito sobre Santana. Uno, que a cambio de que estuviera en el poder entregó la mitad del territorio mexicano. Dos, que pagó una deuda alta. Y tres, esto que usted nos está poniendo tan atención. El asunto es muy sencillo. O sea, nosotros nunca hemos sido una potencia militar, jamás. Los Estados Unidos, con lo que tienen en los tiempos más fregados, han sido siempre mucho más poderosos que nosotros. Y desgraciadamente también el gran problema que tenemos es la desunión, como ocurrió en ese entonces, como ocurre ahorita, que unos jalamos para un lado y otros jalamos para el otro, y entonces es difícil que podamos enfrentar en conjunto las amenazas que tenemos del exterior. Entonces, no faltar traición. Santana sale él, en el momento en que entra la invasión de Estados Unidos, sale él al frente de los ejércitos para ir a combatir a los norteamericanos. Lo agarran a él en una de las batallas y lo obligan a firmar. Eso, por el simple hecho de firmarlo, no decía que con ello nosotros deberíamos entregar a Estados Unidos los territorios, porque todo ese tipo de asuntos se requiere de la aprobación del Senado. Cualquiera de los tratados internacionales requiere, desde entonces como ahora, el Senado que lo apruebe. Evidentemente los norteamericanos no iban a esperar en estos momentos en Ucrania. Hay dos estados, digamos, como los teníamos nosotros, que se llaman Donetsk y Lugansk. Así es. Que están en un lugar que se llama Donbass. Bueno, todos son extraños dentro del territorio de Ucrania. Dentro del territorio de Ucrania, que de alguna forma Crimea ya se había apoderado de Putin hace algún tiempo. Entonces, lo mismo está pasando allá, que los rusos o prorrusos o aquellos que llegaron primero que llegaron a la zona, se asentaron y entonces ellos se sienten más rusos que los rusos. Sí. Pero, y aquí viene el otro antecedente. A ver, estamos como estaba Europa en 1934, cuando asume Hitler el poder. Hitler lo asumió en el 33, en el 34 manda al diablo a la ONU, a todos los organismos internacionales, y deciden por su cuenta y riesgo que los tratados de París, de Versalles, que en realidad sí eran draconianos en contra de los alemanes, y es una de las cosas que la historia debiera cuidar. Entonces él, avivado y abusado, y habiendo además atizado a la... les estaban poniendo un pie en el cuello, entonces avivó el nacionalismo y empezaron primero, si no estoy mal, invade Renania, la Renania. Después, eso debió haber sido por 1936. En el 37 invade, entre comillas, Austria. Sin embargo, los austríacos los recibieron hasta con aplausos y bravo, y hicieron ahí una sola república entre cuanto menos esa era la idea de Alemania y Austria, y para que ellos dominaran el mundo. En ese mismo año, poco después, se reúnen el primer ministro inglés, Mussolini, Hitler, el presidente francés, porque Checoslovaquia, la entonces Checoslovaquia, estaban ya invadidas algunas partes, y le autorizan a Hitler que se quede con los territorios pro-alemanes. Y entonces, después de eso, ocurre algo igualito a lo que está pasando ahorita. Esto de las dos provincias de Ucrania, hay revueltas ahí, hablan y dicen que se van, que los atacan las autoridades centrales, bla, bla.
¿Qué es lo que hace Hitler? Con gente de esos servicios secretos tan terribles que tenía en Polonia. Entonces, que van a invadir Alemania y que no sé cuántas cosas más, matan a un tipo que supuestamente era el que arengaba y era un pobre diablo, que creo que era un albañil que no tenía pero ni manera de comunicarse. Y entonces eso lo utiliza Hitler e invade Polonia. Y ahí empieza la Segunda Guerra Mundial. Hasta que invade, o sea, ya habían invadido Austria, Renania, Checoslovaquia y Polonia. Hasta entonces los países reaccionan y ahí empieza la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué es lo que ocurre aquí? Hoy, ¿qué es lo que ocurre? La misma desmemoria o el mismo problema que tienen los líderes mundiales, porque no son capaces de leer. Si leyeran ellos, sabían lo que ocurrió en ese entonces. O la otra. ¿De qué años somos? Son timoratos de 1930, del 34 al 38, que fue cuando empezó la Segunda Guerra Mundial. No son capaces ellos de echarle un ojito a la historia, o los asesores a ver qué va a pasar. Los tipos como Putin, como Hitler, son insaciables. El gran problema del dictador, y Putin es un dictador, aunque sea constitucional, es un dictador. El gran problema de ellos es que a veces se les empieza a acabar la cuerda. Hace unos días tuiteé allí en mi muro que había que recordar dos cosas. Una de ellas, cuando Leopoldo Galtieri está a punto de derrocarlo, él invoca el nacionalismo e invade las Malvinas, que en ese momento y hasta ahorita eran propiedad de los ingleses. Y la otra, el asunto también de lo de Hitler. Entonces, ¿cuál es el problema psicológico del que está en el poder insaciable y que sabe que se puede caer? En este momento Putin tiene problemas económicos, tiene problemas de la pandemia, tuvo que asesinar a los que competían con él porque pudieron haberle ganado, y tiene grandes problemas ahí porque el otro asunto que hay ya son las inconformidades que hay. Entonces, al igual que Galtieri, al igual que Hitler, al igual que todos los grandes dictadores, entonces invoca el nacionalismo y dice, no, pues vamos a ser más grandes, nuestro país debe crecer, y entonces por eso usa estos pretextos para invadir. El gran problema es como la corrupción. Ya les declaró desde la independencia a esos dos estados de Putin. Exacto, a eso voy. A ver, esto es como la corrupción. El asunto en sí de la corrupción es un problema, pero el mayor problema es que no se corrompe. Aquí el problema, por supuesto, que es de Putin, que ya invadió, pero el mayor problema es la pasividad que demuestran los demás países. Al corte de... Claro. ¿Qué están haciendo? No, pues ya dijeron ahí, a los bancos, dice Estados Unidos, los de allá, el gasoducto que ese puede tener algunas consecuencias. Y los que le lleva gas a Alemania, por cierto, pasa por Ucrania. Así es. El otro problema en el que también están inmersos los países europeos, tal vez si estuviera Angela Merkel, otro sería el cantar de Europa. Porque ahorita no hay un líder en Europa en sí. El inglés está metido en líos de faldas, el asunto, el de Francia no da la talla, el alemán apenas está agarrando ahí fuerzas, Italia está en un proceso electoral difícil, político. Si Merkel estuviera, sería... Exacto, por supuesto, la señora tiene con qué, ¿no? Faldas. Algo así se parece a la Thatcher, sin que sea tan brutal como la Thatcher. Pero esta mujer se hubiera fajado bien las faldas y estaría en casa. Muro cuando es psicológico, para Putin los tiene bien medidos, como a nosotros nos tienen bien medidos desde allá arriba también, de que sabemos que no hacen, no, desde México, o sea, desde México conoce a los mexicanos y saben cómo reaccionamos y cómo no reaccionamos. Aquel también, agente de la CIA, director de la KGB, él debe tener información de todo el mundo, y entonces así va a reaccionar y nadie va a hacer nada. Además es una estratega indudablemente. Y se hizo los sótanos de la inteligencia soviética, rusa, de la Unión Soviética. Claro, de la extinta Unión Soviética. Entonces, claro que tiene la culpa él por sus ánimos beligerantes,
Pero tanta culpa también tienen los países europeos y Estados Unidos. No es, yo no sé si no alcanzan a dimensionar, yo no sé si tienen miedo, yo no sé si están pensando que a lo mejor Diosito manda ahí a sus arcángeles con sus machetes y le dicen, oye, estate quieto, no sé, pero lo que hacen no es suficiente para contener a un tipo ambicioso, enfermo de poder, asesino. No entiendo yo en realidad lo que pasa con Jaime Alcántara, estamos en la antesala de esta unión o de esta conveniencia que tienen China y Rusia de mutuo interés por ese poderío brutal. Estaríamos, y ojalá y no suceda, en la antesala de una tercera guerra mundial. Mira, yo apostaba porque los países europeos y Estados Unidos hubieran hecho más para contener esto. Y me falló. Yo pensé que no se iba a dar. Me falló. Yo ya no sé qué pueda pasar con esto. Es muy difícil. Porque si ahorita entraran... bueno, hay un antecedente ahí. ¿Por qué carajos duran? Perdón. ¿Por qué desde el 2014 que viene el conflicto, 7 años, no metieron a Ucrania a la OTAN? Si hubiera entrado a la OTAN, hay una de las cláusulas que dice que si atacan a un país, atacan a todos. Entonces, por lo tanto, ahí hubieran entrado en defensa de este país y la respuesta hubiera sido muy diferente. En lugar de tener un país que tiene 40 millones de habitantes, que debe tener, yo creo que 100,000 soldados, 200,000 tal vez, no llega a 200. Tendría una fuerza enfrente de 200, 300,000 hombres con armas suficientes, claro, y a ver si Putin le traba, ¿no? Pero no, yo no entiendo esa parte de la diplomacia pasiva, que están esperando que los acontecimientos ocurran. Por eso vuelvo a lo del principio, todavía no estamos al aire, de los estadistas. ¿Cómo hacen falta estadistas? La gran diferencia entre el gobernante y el estadista es muy sencillo. El gobernante gobierna, ahí está, flota. El estadista prevé. Se adelanta. Exacto, se adelanta a los tiempos. Es un jugador con visión que sabe, o que cuando menos entiende qué pasará en los próximos años. ¿Por dónde va la brújula? Y ese es el problema de volver. ¿Putin es estadista? ¿Mande? ¿Putin es estadista? Putin puede darse el lujo de pensarse que es estadista, y más si logra anexarse ahí los territorios, pues bueno, ya tiene Crimea, ¿no? Y ahora va con Ucrania. ¿Hasta dónde descansará su apetito, no? ¿Qué representa Ucrania para que Vladimir Putin haya dado este paso mortal, este paso que nos puede llevar a un infierno, hablando de una guerra? Qué bueno que me lo preguntas. Mira, tengo aquí algunas anotaciones que andan en el aire. Europa, en términos de superficie de tierra cultivable, a ver, los gasoductos de gas natural más grandes de Europa en el mundo son 142.5 mil millones de metros cúbicos, capacidad de producción de gas de la Unión Europea. Es el tercer más grande de Europa y el octavo más grande del mundo en términos de capacidad instalada de centrales nucleares. Estamos hablando de Ucrania. A ver, ¿el tercer país? El tercer país. Es el tercer de Europa. Ajá, es el tercer país de Europa y onceavo en el mundo en longitud de red ferroviaria. Es el tercero en el mundo después de Estados Unidos y Francia en la producción y localización de equipos de localización, de localizadores y equipos de localización. Tercer mayor exportador de hierro en el mundo. Cuarto mayor exportador de turbinas para centrales nucleares del mundo. Cuarto en exportadores de arcilla. Cuarto en exportaciones de titanio, que sabemos lo que es eso. Claro. Octavo en el mundo de exportaciones de minerales inconcentrados. Noveno en exportaciones de productos de industria de la defensa. Y 10º mayor productor de acero del mundo. ¿Cómo más con eso? Vaya fruto apetitoso. Así es. Más que apetitoso para la ambición del mundo. Así es. Entonces, hay la justificación, porque es obvio que no va a decir que va por ello. Pero, como le hacía Hitler con Goebbels, quien dictaba la guerra era Hitler y quien hacía la propaganda era Goebbels. Debe tener Putin su vocero, su publicista que diga, si nosotros nos anexamos Crimea, Ucrania, entonces vamos a tener esto. Y entonces eso inflama el patriotismo, el nacionalismo.
Pero te debo decir que cuando menos el 40% de la URSS, hasta lo último que hayamos visto, no está de acuerdo en que se invada este país. No está de acuerdo, pero desgraciadamente no tienen forma de manifestarlo, de expresarlo, porque la Duma, no, cuidado, sí, es su Congreso, ya sí, su exacto, es legislativo. Es decir, y además tiene una especie como de Consejo de Seguridad de la Federación Rusa. Entonces ellos son los que deciden y los otros no tienen ni voz ni voto. ¿Esto qué va a beneficiar o puede beneficiar o en qué perjudica o puede perjudicar a México? Le puede beneficiar muchísimo. O nos van y nos vienen. No, sí. Nos puede beneficiar con el asunto del petróleo. Porque si. Sí, ya está sobre 100. Ya anda cerca. De 100, 200 dólares el barril. Así es. Eso nos puede beneficiar. Pero a la vez nos puede afectar en el asunto de la moneda. Por ejemplo, para tener una idea, ya a Rusia se le cayó la bolsa, creo que el 40%. Sí, se desplomó. Se desplomó. Sí. Y las consecuencias siempre son mundiales. Si le da catarro a Biden, sufre Ghana o Sudáfrica. México. No digamos México. Sí. No digamos México. Estoy hablando de los países muy lejanos. Hoy todo está globalizado, la aldea esta que se llama mundo no se escapa de nada. Si empiezan los problemas económicos, empieza a devaluar la moneda, empiezan a haber problemas de flujo de recursos, los inversionistas no van a querer invertir, ya de por sí ya tenemos mala economía aquí en México. Con ello, mucho menos se irán a países que les ofrezcan mayor seguridad, que los que sientan que el efecto ruso no les pegue, porque nosotros, como sea, de alguna manera, a veces yo siento hasta como cierta afiliación con ellos, de acuerdo a lo que dicen o no dicen nuestros gobernantes. Digo, si la verdad, si tuviéramos un estadista, ya estaría en este momento el representante de México en la ONU diciendo: condenamos el cobarde ataque de tal país contra tal país. No. Pero no. Están subiendo en redes, ahorita los memes están brutales. Le mandan, este es el envío militar que manda, ahora sí va la redundancia, el observador a Ucrania. Y estamos a enterar de cajas de abrazos y no balazos. Bueno, pues ¿qué podemos decir al respecto? En México sí nos puede pegar, porque si las monedas en el mundo se caen, nosotros somos los primeros que nos pegan, y por ende cierre de empresas, falta de empleos, más miseria, y nosotros somos muy susceptibles en eso, porque no obstante, fíjate, y es de las pocas cosas que creo que el presidente ha podido hacer, y no por él, sino gracias a los secretarios de Hacienda que ha tenido, que tenemos nosotros las reservas de dólares más altas, y además porque teníamos nosotros en el Banco de México un presidente o director general o gobernador, como se le llame, que no era de los suyos. La señora que entró ahora en enero, no sabemos nosotros cómo nos vaya a afectar, pero las reservas que prácticamente se han conservado en el mismo nivel. Y que las ha querido tomar, por fortuna. Claro. No nomás él, sino ha sido empujado por diputados, senadores de Morena queriendo gastárselos ahí en tonterías, cuando eso tiene un fin. Y el fin es ¿Cuál es el fin? El fin es que tu producción se balancee con la moneda que emitas. La inflación es muy sencilla, porque ese es el asunto. La inflación sube cuando tu producción baja. Y hay efectos también colaterales que a veces funcionan. Cuando ven que la producción baja, no hay dinero, no hay flujo, entonces meten la maquinita a trabajar, sube y entonces la inflación es mayor. El trabajo del Banco de México es impedir que eso ocurra y tratar de que haya las suficientes reservas para soportar la moneda, porque además eso también depende del crédito que tiene México. Claro. Sí, exacto. Si nosotros tenemos reservas suficientes, si se controla la inflación, entonces cualquier país del mundo te puede prestar, te puede dar créditos, puede negociar contigo. ¿Con qué presidente se logró este paso toral en cuanto a tener esta base, esta reserva? Mira, ¿quién fue el presidente? ¿En qué presidencia fue? Con Miguel de la Madrid, me acuerdo que fue una de
reservas más bajas que tuvimos, estábamos por los $7,000 millones. Ahorita tenemos 190,000 más millones. casi 200. Sí, casi 200,000. Fue con la independencia del Banco de México, fue con Salinas. Claro. Y luego con Zedillo todavía hubo una baja, teníamos 20 o 30,000 millones. Al final del sexenio sí ya tuvimos, no me acuerdo si eran 50 o 60,000 millones, lo cual también Fox, Calderón, no porque sea de otro partido, no voy a dejar de reconocer. Pero quiere decir que las últimas 3 presidencias de México, 2 panistas, Fox, Calderón y la presa de Peña Nieto, se logró este monto que tenemos de casi 200 millones de dólares. El final de Zedillo, porque Zedillo, acuérdate, de todo lo que han prometido, desde Fox, que nos prometía que iba a ser el 6% de crecimiento, ¿sí? Y que fue menos del 2%. Y este presidente que también nos prometió que iba a ser del 4 al 6 y que andamos, ya está en menos. El único que logró al final del sexenio fue Zedillo con el 6.7%, o sea, casi 7%. Y conste que recibió una economía destrozada, y todos accidentes, adiós. Así es. Jaime, nos quedan 3 minutos. ¿López Obrador lo podemos considerar un presidente estadista? ¿O en México, los últimos presidentes, quién puede tener ese estatus de estadista? Mira, yo creo que solamente de los tiempos modernos 2. ¿Quiénes? Y a lo mejor me cuelguen ahí algunos que sean muy ortodoxos, pero uno de ellos es Luis Echeverría. Mira, Luis Echeverría es el autor de la Carta de Deberes y Derechos Económicos de los Estados para los conflictos, que sigue vigente a la fecha. Tenemos las 200 millas del mar patrimonial. Gracias a él tenemos al Infonavit, tenemos a Profeco, se fundó la Universidad Metropolitana, el sistema de los colegios de bachilleres, la infraestructura carretera que hasta hace no mucho era, y la infraestructura industrial es de Luis Echeverría. O sea, estamos hablando de alguien que dejó para adelante. El otro, Salinas. Nomás con una. Y hay similitudes, aunque entre ellos nunca hubo buena química, porque uno tendía de populista y el otro de neoliberal. Así es. Luis Echeverría, de no haber sido, porque lo que todo Estados Unidos se lo hubiera podido ser el secretario general de la ONU. Que fue su anhelo, lo buscó con todo. El otro, el de la OMC, Salinas. Y tenía también con qué. El asunto está en el pleito que hubo con Zedillo. Con Salinas el Tratado de Libre Comercio, no más con eso. Sin el Tratado de Libre Comercio, México se hubiera caído ¿desde cuándo? ¿Quién sabe cómo estaríamos hoy? Bueno, con Fox, este país hubiera sido de risa si nosotros no hubiéramos tenido el Tratado de Libre Comercio. ¿Qué nos espera con? De 1994 que se instaló al 2000 creció 4 veces el flujo de mercancías y de dinero en México gracias al fruto del Tratado de Libre Comercio. Esos son estadistas, los que prevén. Y ahí lo dejo a uno. Vaya punto, no se nos pierda Jaime Alcántara, no se nos pierde porque luego para encontrarlo es difícil. Por fortuna hoy lo invitamos para que nos exponga este tema, porque además usted conoce, su experiencia lo avala, su caminar así lo dice, en este tema tan delicado que uno no puede opinar tan fácilmente en un tema internacional y bélico, y estos datos que nos da de Ucrania, lo que representa, vaya que sí es una joya de la corona para Rusia, vaya que sí lo es. Pero así fue. ¿Y qué iba a decir de Ucrania? Porque además esos datos no los hemos visto en la prensa, ¿no? Pero mira, así hubiera sido Afganistán con puro erial. El chiste es tener más y más. Y parece increíble porque hoy en día son los mercados, no la tierra. Pero seguimos teniendo todo el mundo algo de patrioterismo, de chauvinismo. Y le aplaudimos si nosotros tenemos 2 surcos de milpa más para la causa. Muy bien, pues nos vamos a ir a corte, ¿verdad? Vamos a corte, le agradecemos enormemente a Jaime Alcántara Silva, político, politólogo, economista, legislador, exfuncionario, y ahí la dejo mejor. Gracias, Gerardo. Y quedamos convocados. Leo, no te pierdas. No creo que lo veo porque anda ahorita con su gorrita y echando las pelotitas cuando se les acaban los jugadores. Muchas gracias a todo el auditorio gentil. Vamos a corte, regresamos. El Hotel Holiday Inn Pueblo Afinsa los invita a conocer su buffet
Bienvenidos. En Holiday Inn Puebla, día a día nos esforzamos en el área de mantenimiento para darle lo mejor al huésped. En Pollo Feliz, los detalles son grandes regalos que traen la magia para hacer más feliz al mundo. Esos son los momentos llenos de felicidad, que se contagian y comparten con los demás. En Pollo Feliz, hacemos más feliz al mundo. ¡Pollo Feliz! ¡Muy sabroso! ¡Muy sabroso! Acá tenemos el mejor surtido de mangueras y conexiones del mercado. Las ofertas de verano llegaron a Plaza Dorada. Ven con tu familia y vive una experiencia única. Aprovecha los descuentos que tenemos en todas nuestras marcas. Anticipa tus compras, disfruta de nuestra gran variedad de negocios comerciales y consiente a toda la familia. Recuerda que por ti y por todos los que queremos, seguimos con los protocolos de sanidad para que disfrutes de un espacio completamente seguro y sanitizado. Las mejores ofertas de verano las encuentras en Plaza Dorada. Plaza Dorada. Flor de Aloe es una empresa mexicana, fundada en el año 2000, que fabrica bebidas y pulpas de diferentes frutas y verduras. Entre ellos, se especializa en productos a base de aloe vera para el cuidado de su salud, porque en Flor de Aloe convertimos su salud en prosperidad.